El tema de esta mañana es un legado de amor, un legado de amor. Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Fíjense que un legado es lo que uno deja a otros, lo que uno va construyendo y deja, pues en este caso vamos a hablar, ¿verdad?, de la familia. En el Salmo 127 el Señor nos dice una realidad, una verdad que deberíamos de tomar en cuenta. Dice que si Jehová no edifica la casa, el hogar, ¿verdad?, la familia, en vano trabajan los que la edifican. Y un legado se va edificando, se va construyendo. ¿Qué vemos acá? Que debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude a construir, a edificar ese legado que nosotros queremos dejar. Este año justo tenemos ese lema, ¿verdad? Un legado familiar. Pensar, o sea, el pastor quiso impregnarnos de la visión, que pensáramos cuántos años tenemos, si ya tenemos construida una familia, ¿verdad? Y qué legado estamos dejando. Quiero decirles que uno puede dejar algo bueno o algo malo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo bueno. Vamos a hablar de las cosas buenas que debemos de dejar. Y que nos traiga reflexión si ya estamos construyendo ese legado, que es lo que uno deja a otros, o si todavía, ¿verdad? El Señor quizás esta mañana nos va a hablar, vamos a reflexionar, y como siempre la palabra nos debe de llevar a hacer cambios, a poner un alto y decir qué estoy haciendo. Cuando usted viene a la casa del Señor, su corazón viene dispuesto a que el Señor le hable, que el Señor ministre su vida, y el Señor espera que al hablarle obedezcamos, ¿verdad? Porque si no sería un domingo más, nada ha pasado acá, y por eso también es importante ese buen hábito de escribir y decirle el domingo tal, el Señor me habló de esto y ¿cómo voy a poner en marcha esto que el Señor me habló? Veamos esta primera verdad, que el Señor tiene que estar en esto que nosotros querramos dejar en la familia, porque si Él no está, dice, es en vano, es de por gusto en el buen salvadoreño. Luego nos dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Que tomemos en cuenta que esas criaturas que Dios ha puesto en nuestras manos son un regalo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué puede estorbar que comencemos un legado con esa herencia que Dios nos ha dado? El problema radica cuando los padres, ¿verdad?,
que están trayendo a la vida a esos hijos, recibiendo esa herencia de Dios, estén heridos en sus corazones. En primer lugar, su matrimonio se va a ver afectado. Si hay capricho, si hay orgullo, ¿verdad? Pero con alegría recibimos a los hijos. Pero ese bebé que se nos entregó 0 kilometraje, ¿verdad? Si lo podríamos decir así, con un disco duro 0, vamos construyendo y llenando ese disco duro con cosas, ¿verdad? Y si los padres están con corazones heridos, con situaciones en el alma no resueltas, eso le van a transmitir a sus hijos. Hemos transmitido ira en el corazón de nuestros hijos. Hemos transmitido decepción, ¿verdad? Porque por supuesto que un legado precioso, ya vamos a ver qué podríamos dejar de legado, pero una de las cosas y de las primeras cosas que debemos de pensar son los valores. Amén. Hemos dejado a la iglesia, a la escuela dominical, a la escuela, que construyan valores en nuestros hijos y desde ahí estamos mal. Por eso la palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa es en vano. Tenemos que meter a Dios en esto y pedirle a Dios. Para los que no se han casado, ¿verdad? Pídanle a Dios en primer lugar que la persona con la que van a ser, que se van a unir, ¿verdad? Y que van a construir una familia, sea la persona que Dios tenga en el corazón para ustedes. Y para los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Y todavía tienen situaciones en el corazón que no han arreglado, pongan manos en el asunto, porque en la medida que esa herencia vaya creciendo, posiblemente, ¿verdad? Se dañe, se eche a perder. Y ustedes sabrán y confirmarán conmigo que no todos los que venimos a la iglesia hemos nacido de nuevo, por ejemplo. No todos los que estamos en un templo, en una congregación, aún sirviéndole al Señor, somos hijos de Dios, ¿verdad? Todavía nosotros expresamos y dicen, ¿y por qué actúa así que no es hijo de Dios? Que no es cristiano, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque algunos hemos venido a la iglesia y seguimos huraños a que Dios meta su mano en nuestros corazones. Seguimos orgullosos, seguimos caprichosos. No nos pueden decir nada porque nos derrumbamos, inmaduros, ya no deberíamos estar de leche. Seguimos tomando lechita, ya han pasado 10 años, 12 años y seguimos de leche, no queremos avanzar. El Espíritu Santo nos habla, nos ministra, nos dice, pero miren, muchos de nosotros estamos en desobediencia con el Señor. Entonces, todas estas cosas que estoy mencionando pueden echar a perder ese legado en esa herencia que el Señor nos ha dado. Y vuelvo a esto, si Jehová no edifica, ¿verdad? Porque un legado se va edificando. Si Jehová no está ahí, entonces no vamos a dejar un buen legado. Los valores, ¿qué valores? Estamos hablando de la honestidad. Se debe de aprender en casa. Se debe de aprender en casa, pero se casan dos personas. Para uno, robar es normal. Mentir es normal, ¿ven lo que les estoy diciendo? Entonces, y para el papá no es normal mentir, no es normal la irresponsabilidad, no es normal robar, pero va a prevalecer, ¿verdad? Y el niño, que es una esponjita, va a ir adquiriendo lo de su entorno. Muchos de nosotros se nos construyó en un ambiente de pleitos, en un ambiente de ausencia de uno de los padres, aunque a veces estaban los dos, pero generalmente tenemos un legado
de matriarcado en El Salvador, donde la mamá domina. Y no es porque en algunas ocasiones quisiera dominar, en algo otras sí, sino porque con el respeto de mis hermanos varones se han acomodado, ¿verdad? Decirle a tu mamá, a ver qué dice la mujer, tu mamá aquí, tu mamá allá, y el hombre comienza a ser reducido cuando son ellos la cabeza. Empecemos, miren, ahí se echa a perder ya un legado. La mujer, ¿verdad? Como es angustiosa, a veces apresurada, ay, si no yo lo voy a hacer, espérate, y dice a clavar el clavo, ¿verdad? Dice a poner el foco, no hombre, si esto así, y está cocinando y está haciendo, y no se ha puesto a pensar que está echando a perder a su esposo, porque una mujer, dice la palabra de Dios en Proverbios 14, que una mujer tiene la capacidad de Dios, de construir o de derribar. Dice que la mujer sabia construye, ¿verdad? Edifica, pero la necia ella misma echa a perderlo todo. Entonces, cuando no tiene la paciencia y no tiene la sabiduría de ir empujando a ese esposo, ¿verdad?, a que tome su posición que Dios le ha dado de cabeza, echa a perder. Y después, algunas mujeres sabrán ya la carga que hay en el corazón cuando un hombre no es hombre en su casa, cuando su masculinidad se ve reducida. Bueno, dicho de paso, haciendo un paréntesis, Legendarios, este ministerio está usándolo Dios para construir esa masculinidad en el hombre. Y hermanas que no se han casado, jovencitos, ¿verdad? Que a las mujeres les quiero decir, qué seguridad, qué paz, qué tranquilidad se siente cuando un hombre es hombre en su casa. Eso es maravilloso. Pero saben que la mayoría de mujeres de nuestro país, El Salvador, todavía no han visto eso maravilloso que es que el hombre sea hombre en su casa, que él promueva la oración, que él promueva el buscar a Dios, que él empuje al servir al Señor, que, ¿verdad?, todo está controlado en la casa, todo se pone en la casa, ¿verdad? Y la mujer, con todo lo que el hombre provee, cuida y ¿verdad?, construye esa herencia. Los dos son importantes cuando Dios da la herencia, los dos son importantes, pero nuestros hombres siguen siendo machistas, aunque son cristianos, por culpa de las mujeres. Voy a tener que decirlo, por culpa de nosotras. Gran parte es culpa de nosotras. Nosotras mismas hemos construido un legado de machismo cuando nosotras lo pudimos haber detenido, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado la capacidad de edificar. Dios nos ha dado la capacidad de construir. Dios nos ha dado esa capacidad junto a nuestros esposos. Decíamos el valor de la honestidad, el valor del respeto. Pero si eliges a lo loco, ¿verdad?, sin consultar a Dios. Miren, hermanos, el respeto se ve en muchos detalles, ¿verdad? En muchos detallitos se ve el respeto. Y por eso le digo, usted no necesita, ¿verdad?, a veces decirle, miren, hijos, el respeto es esto y esto, ¿verdad? Sino que uno lo va construyendo y decirle, guarde silencio, su papá está hablando, eso es respeto. Atienda lo que su mamá ha dicho, eso es respeto. Estamos adultos acá, no puede pasar en medio, eso es respeto. Tocar la puerta como se debe tocar es respeto. El tono de voz es respeto. Esos valores se construyen en casa, se afirman en la escuela y se terminan de colaborar
en la iglesia. Así debe de ser. Porque no es que, ¿verdad? Parimos el muchachito a la escuela a los 3, 4 años, al kinder o a la prepa o como le querramos decir, y ya ahí, ¿verdad? Hay que ir construyendo en él. No, es en casa, hermanos. Es en casa. La responsabilidad es en casa. La empatía, ser tolerantes, el que sean perseverantes, el que sean personas generosas, se construye en casa. Los niños observan, ¿verdad? Y algo que siempre hemos dicho y se lo voy a volver a repetir las veces que sean necesarias. No cometa el errorazo de criticar su iglesia, a sus pastores, a sus líderes en su casa. Mejor denles una pistola a sus hijos, pues. Así de grave es. He escuchado, estuve como 3, 4 años, no recuerdo bien, como líder de jóvenes, y los jóvenes repetían lo mismo, con palabras duras. Es que, pastora, odio que mi mamá sea una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Gran hipócrita, sí, porque los hipócritas de hoy, este valor del respeto. Detesto, pastora, es que usted no conoce a mi papá, es que usted no sabe cómo es mi mamá, es que siento una rabia. Bueno, escuchar odio a mis padres es duro, pero se escucha muy constante en los jóvenes. Los odio, porque miren, si algo los hijos no pasan desapercibido en nosotros, es la hipocresía. Es ser amables dentro de la congregación, es ser lindos dentro de la congregación y ser áspero, como que pasando la puerta nos convertimos y somos gritones y somos intolerantes y tiramos puertas y tiramos vasos y todo es como si Jesucristo le dijeran: vaya, venimos de la iglesia, Jesús, fuera de mi corazón. Aquí va la amargada, aquí va el amargado. Y como en la casa, como que los ángeles se quedaran al pie de nuestra casa, ¿verdad? Y dentro de casa un retajil de demonios, de contienda, de todo lo que usted quiera, ¿verdad? Como que cuando entramos a la intimidad de nuestro cuarto, ¿verdad? Dios no estuviera ahí, entonces puedo ver pornografía. Estoy construyendo un legado, pero malo. No es un legado de amor en mi familia. Entonces, cuando pasa el tiempo, porque hay una ley de Dios que no nos guste o no, es así. Todo lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Todo lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Entonces, viene la cosecha. Algunos de nosotros ya estamos en la cosecha y no nos gusta la cosecha que estamos viendo. Entonces, no solo, hermanos, es le voy a dar estudio y que saque un cartón y que saco el pecho, ¿verdad? Porque mi hijo es ingeniero, mi hijo es licenciado en no sé qué, doctor, abogado, y ese es tu legado y ya te puedes morir en paz. No. Como decía alguien en la vela de su hijita de 11 años, eran 4 ellos, y decía: seguimos siendo 4. La diferencia es que una se nos adelantó y ya está en el cielo, y 3 seguimos acá, pero seguimos siendo 4. ¿Por qué? Porque nuestra hija no se perdió. Le enseñamos a Dios, amó a Dios, y si Dios quiso quitárnosla a los 11 años, alabado sea su nombre. No estamos tristes, ni piensen, dijo, que pobrecitos nosotros.
seguimos siendo 4. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque había muerto su hija, estaban seguros que la niña había sido salva, porque había un legado de amor, de salvación en esa familia. Lo que hablábamos el domingo pasado. Hoy ha venido la salvación a tu casa, le dijo Jesús a Zaqueo, por un hombre que no pasó desde una religión a otra, sino que el poder de la presencia de Dios en su vida, de Jesús, comenzó una transformación. Entonces, por favor, familias que estamos acá, si algo está pasando en nuestros hogares que no está bien, no normalice los gritos, no normalice la falta de respeto, no normalice el chambre, por amor de Dios, no normalice la crítica, no normalice eso que es pecado, no normalice la mentira. Somos una familia y nos vamos construyendo, y son los padres en primer lugar los responsables, pero en la experiencia puedo decirles que a veces los hijos van a tener que levantarse por los padres. Así que pare un momento, papá, y piense, ¿qué legado estoy construyendo en mi familia? ¿Qué ven mis hijos en la iglesia y qué ven mis hijos en la casa? ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué se permite en mi casa a través de la televisión? ¿Cómo se organiza el tiempo en mi casa? ¿Es Dios la prioridad en mi casa? Y hermanos, yo no les estoy diciendo de que mañana, tarde y noche estén con la Biblia abierta, no. Somos nosotros. ¿Cómo respondemos cuando decimos, me regalás un vaso de agua? Levantate, Aragán, de esa silla, agarralo vos. O decimos, claro, ya te lo llevo. ¿Verdad que hay una diferencia? Y cuando la dice, mamá, por favor, sé que yo parezco una sirvienta en esta casa, que no sé qué, que no sé cuándo me van a ayudar. Y el domingo la ven cantándole al Señor. No concuerda. No concuerda como si Jesús, de verdad, hermanos, sacamos llave y le decimos, vaya, te quedas aquí, Jesús, aquí voy yo. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? No es que se queda en la puerta de nuestra casa, entra con nosotros. Bueno, debería de estar con nosotros y en nosotros y alrededor de nosotros. Pero la luz y las tinieblas no se llevan. Por supuesto que podemos dejar ese legado de educación al que muchos de los papás estamos centrados, que estudie, que saque una carrera, y solo ese legado. Pero hay muchísimo más. Integridad, que nuestros hijos sean íntegros. Pero ¿con qué cara les enseñamos integridad si somos unos finos mentirosos, tramposos? Ellos saben pues que a la señora de la tienda no le hemos pagado. Ellos se dan cuenta que, ¿verdad?, evadimos. Ellos escuchan cómo los del banco nos están llamando y no vamos a arreglar, no damos la cara. Y eso es deshonestidad. Eso es ir, ¿verdad?, flanqueando la integridad en ese hogar. Cada vez que le permitimos decirle a la maestra no sé qué, hermano, estamos construyendo un legado de deshonestidad, no de integridad. Pero si el papá se planta y le dice, le vamos a decir la verdad a ese maestro, que se le olvidó, que no le importó,
No vamos a mentir, pero ahí van en el bus y en el carro construyendo la mentira que se le va a dar al maestro, que por qué no lleva bien el uniforme, que por qué no llevó la tarea. Ve que pequeñas cositas van construyendo un legado. Por eso, si Dios no está allí edificando con nosotros, ayudándonos el Señor, no será un legado de amor el que vamos a dejar. Y hablemos del legado más importante, decimos, sí, es donde se desprende todo, y es el legado de la espiritualidad en nuestra casa. Que Dios tiene el primer lugar en nuestra casa. Yo pude, hermanos, gritar y decirle a mis hijos, yo amo a Dios y Dios es el primero en mi vida. Se lo pude haber dicho con mi boca miles de veces, pero eso perdía toda autoridad y todo efecto si ellos veían lo contrario. Nunca leyendo la Biblia, nunca orando, nunca yendo a sus cuartos a orar por ellos, nunca un altar familiar en casa. ¿Sabe que tenemos crisis de altar familiar? Tenemos una crisis tan grande en la masculinidad de los hombres. No es que sean afeminados, no estoy hablando de eso, sino que están tan acomodados. Ya llevo lo de la comida, ya basta. No, hermano, eso es el 10% de un 100%. Le pregunto a los hombres en esta mañana, ¿usted sabe cómo está su esposa? ¿Usted sabe de qué enfermedades padece? Sí, de la amargura. Casi todos los hombres se quejan, es que enojada esta mujer, porque no tenemos las maneras de decirlo. ¿Cuántas levantamos la mano y pedimos perdón? A veces no tenemos las maneras. Los esposos no saben los sueños de sus esposas, sus frustraciones, porque una mujer, para sentirse amada, necesita ser escuchada. Y los hombres no quieren escucharnos. Ahí va otra vez, dice, ajá, y en el celular. Y después quieren que la mujer esté dispuesta. Pero si una mujer no se siente amada, se cierra. Y hay hombres que ya perdieron a sus esposas y ni se han dado cuenta. Porque sigue allí el bulto, pero el corazón está lejos. Porque no hay una empatía de escuchar cómo te sentís, cómo hacemos esto, y que esa unidad. Yo ayer hablaba al equipo que estamos para ir al Paraguay. Los días sábados nos estamos reuniendo a orar y a ministrarnos con la palabra. Y les decía esto, yo en mis padres vi esa es la palabra salvadoreña que yo uso, encompinchamiento. Un día, 2 días antes que mi padre muriera, mi padre pasaba toda la semana en Los Lotes, en el lugar donde nacimos, y el sábado en la mañana él se regresaba a casa, en Quesaltepeque. Pero mi mamá el viernes, hermano, le agarró una desesperación y se ha ido. Y le dice, ¿y qué pasó? Le dice mi papá. Si yo mañana llego, sí, le dice, pero yo quiero estar con vos. Esa noche no han dormido, dice mi mamá.
hablando de los proyectos. Mira, en este terreno así está el cultivo, así está la caña, así está la cosa en el banco. Y fíjate, como que eran dos novios. En la mañana del día sábado le dijo: te voy a ir a dejar al Jocote, se llama el siguiente cantón, porque todavía no llegaba el bus a los lotes y el carro no encendió. Bueno, le dicen: vámonos caminando. Y se han ido como dos enamorados, sin saber mi madre que 2 días después él iba a morir. Y como vamos a cuidar a mi mamá, hermanos, de repente a tipo 3 de la madrugada, ella comienza a hablar de mi papá. Ella está con cirrosis por diabetes y se ha quedado ciega, y nos turnamos con mis hermanos y otras personas para cuidarla. Entonces yo esa historia la he escuchado un montón de veces. Mi mamá siempre llora a mi papá y bueno, entonces me cuenta ella que antes de llegar a la parada del bus, mira, me ha dado una besada tu papá, me dice, pero un beso que nos dimos, como que es que yo siento algo, Jesús, le decía a mi mamá. Yo veía a mis papás, hermanos, salir a bailar. No éramos cristianos. Ellos iban a la sala a bailar, se besaban, se abrazaban. Cuando estaban ellos tenían la costumbre que después de almuerzo dormían juntos. Yo recuerdo eso de chiquita, cuando todos estábamos en los lotes viviendo. Lo recuerdo más. Y le decía, pero Jesús, le decía a mi mamá, estoy enojada con vos. Sí, pero aquí tenés que estar, le decía, abrazada a él al mediodía, pleno sol. Sí, le decía, estamos enojados. Yo también estoy enojado, pero aquí tenés que estar, le decía. A veces se metían a una hamaca así chiquitita los dos. O sea, yo tengo esas imágenes. Bueno, el sábado llegó mi papá, ¿verdad? Y el domingo han discutido porque los zapatos no le daban con el vestido. Mi papá le gustaba que mi mamá anduviera preciosa. Siempre le gustó eso, que anduviera bien arreglada, muy bonita. Y yo recuerdo esa mañana de domingo que él murió, que discutían, es que esos zapatos no te dan con el vestido, y la ha mandado a que cambiara los zapatos. Nos agarró un poco la tarde, íbamos un poco ofuscados y bueno, ¿quién iba a saber que 5 minutos después, verdad, tendríamos esa tragedia? Porque saliendo de Quesaltepeque pasó el accidente. Entonces, cuando mi madre queda viuda, ella recordaba todo lo que mi papá le había enseñado, que se leche donal, porque lo he escuchado un montón de veces, que de este terreno se sacan tantas camionadas de caña. Mi mamá lo sabía todo. Y como les contaba, la quisieron engañar porque era una viuda joven y eso y lo otro, pero mi mamá lo sabía todo porque eran muy compinches con mi papá. No dejaron de ser novios, aunque se casaron, tuvieron 3 hijos, tuvieron problemas, tuvieron dificultades, muchas cosas pasaron. Mi mamá se enfermaba horrible después de cada parto, pero mi papá siempre estuvo presente para ella. Entonces esa herencia, ese legado de amor quedó con mis hermanos. ¿Y sabe cuál fue el fruto de eso? Que aunque los 3 somos diferentes, los 4 somos diferentes, somos muy unidos. Somos muy unidos, hermanos, por esa unidad que vimos en nuestros padres. Mi hermana quedó de 9 años, yo quedé casi de 11 años y mi hermano de 12 años. Pero a esas edades, mis padres, con lo que nosotros veíamos en ellos, dejaron ese legado de unidad en nosotros. Y a pesar de que somos diferentes, nos encanta estar juntos. Mi hermano mayor no está en el país, pero cuando viene nos encanta estar juntos por esa unidad y recordamos esas cosas buenas.
Hermanos, sí podemos dejar un legado de amor a nuestras familias. Sí podemos parar y decir, ¿qué estoy dejando? Y por eso le hablo a los hombres en esta mañana. Por favor, no cierre su corazón. Tal vez esa mujer amargadita, gritona, lo que necesita son gotitas de amor. El amor, hermanos, el amor hace cosas maravillosas. Cuando esté refunfuñando, gritando, tirando los platos, mejor acérquese y abrácela y no la suelte hasta que se le baje. O le saca el cuchillo, ¿verdad? No sé qué pasaría. Qué galán que los hombres dijeran, ¿cómo hago sentir amada a mi esposa hoy? Porque eso es lo que la Biblia les dice a ustedes. Ámala como yo he amado a la iglesia. Y a nosotros las mujeres dice, respétalo, sométete. Pero hermanos, por amor de Dios, qué difícil es someterse a un descabezado. En el sentido de que Jesús es la cabeza de ustedes, pero si Jesús no está ahí, están descabezados. Y cuando un hombre está descabezado, es hiriente, es tosco y perdónenme la expresión, bruto. En el sentido no de tonto, sino de su manera de actuar sin Dios. Claro, Cristo no es su cabeza. Entonces póngase en nuestros zapatos. Qué difícil es someterse a un hombre descabezado que no tiene a Cristo como cabeza. Costará 1000 veces someterse. Costará mucho el respeto. Ahora, no es excusa para nosotros las esposas, ¿verdad? Los valores se enseñan a través del ejemplo. ¿Ha escuchado usted a nietos decir, mi abuela me enseñó la palabra? Sobrinos pueden ser afectados por un legado bueno. Mi mamá fue esa tía que siempre ha estado para los sobrinos. Y en mi casa siempre había comida para todo mundo. Así que hoy los sobrinos dicen, ay, mi tía. Miren, y los hijos nos quedamos observando. La mayoría de los hijos de los hermanos de mi mamá quieren a mi madre, porque fue esa tía que dejó un legado de amor al decirles, ¿verdad? Al aconsejarles, cuida a tu papá, no estés herido con tu papá, hacerle caso a tu mamá. Para honra mía, hermanos, mi madre dejó ese legado en mis primos. Y yo ya he escuchado, es que mi tía es como mi mamá. Yo no me pongo celosa, al contrario digo, qué bueno que mi mamá traspasó no solo a sus hijos. En mi casa, hermanos, no podía existir el grito, mi mamá nunca lo permitió. Ni ellos gritaban, ni ellos se gritaban. Por lo tanto, mi mamá tenía la autoridad de decir, en esta casa no hay gritos. Lo podemos pedir todo con respeto. Y sí, hubieron momentos difíciles, ¿verdad? Momentos cuando mi padre muere y ella se queda con todo el cargo. Sí, yo vi episodios de amargura en mi mamá, pero tenía esa cualidad mi mamá de llegar a nuestros cuartos y pedir perdón. Otro gran legado, el perdón. El no decir, pierdo autoridad por pedirte perdón porque yo soy la mamá, no. Y saben, eso se transmite, porque se transmite en el hecho de decir que mi madre, mi autoridad,
pueda bajarse y decir, perdón por lo que acabo de decir, perdón por lo que acabo de hacer. No debía hacerlo de esta manera. Eso, hermanos, no quita autoridad, da autoridad. El decir una palabra, su sí sea sí y su no sea no. Pero hay hijos que se están criando en un ambiente donde hay irrespeto, porque dice, mi mamá dice que me va a pegar, pero yo sé que no. Y cabal, es la verdad. Porque un legado es a través del ejemplo. El legado espiritual dice que es un conjunto de creencias, valores, principios y enseñanzas que una persona transmite a las generaciones futuras. Se centra en la esencia de la vida, en la conexión con Dios y en la forma en cómo vivimos. ¿Qué otro legado espiritual podríamos dejar? El amor a las almas, por ejemplo. Empezando desde casa. Porque a ese hijo rebelde, porque a ese padre que no ha querido de Dios, no es a bibliazos, hermanos. Es con el ejemplo, es con la amabilidad, es con la empatía. Jesús nos dice a las mujeres que ganemos a nuestros esposos por nuestra conducta. ¿Se imagina eso? No le dice recítale versículos bíblicos, no le dice vamos a la iglesia, porque todo lo reducimos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y ayer me decían estos jóvenes, venir a Iglesia Sacamil nos transformó, decían, porque estábamos acostumbrados a servir a Dios. Y aquí dice, nos pusieron un paro a decir, ¿y su vida devocional? ¿Y sus devocionales? O sea, no es que no le importe a la iglesia mi servicio, le importa a la iglesia mi servicio, pero también le importa mi relación con Dios. ¿Cuánto leo la Biblia? ¿Cuánto tiempo paso en oración? ¿Le importa si me congrego o no? ¿Le importa si vengo a los matutinos o no? Porque no son números, hermanos. Es una relación que construimos con Dios. Entonces me decían, nos pareció muy bueno, pero también ha sido retador. Porque donde servíamos era sentirnos en conexión con Dios, porque nos desgastábamos sirviéndole a Dios. Pero al venir a Iglesia Sacamil nos ponen un paro y dice, ¿y su vida devocional? Porque Iglesia Sacamil quiere dejar un legado espiritual a la iglesia. Sus pastores, Melgar Martínez, quiere dejarles un legado de que es importante su servicio, pero más su relación con Dios. Porque como pastores sabemos que si usted dobla rodillas, que si usted se expone a la palabra de Dios, el Señor ahí le hablará y allá usted si obedece o no obedece lo que Dios le habló en ese devocional. Por eso le decimos, sí, nos importa mucho. Gracias por su servicio. Gracias porque sin ese granito de arena que usted no pusiera, aquí fuera un caos en esta iglesia. Gracias, hermano. Pero también ya hemos llegado a decir, hermano, con todo respeto, pero así no podemos seguir sirviendo. ¿Y por qué, pastor? Es que no está enviando sus devocionales. Yo los hago, dice, sí, pero queremos dejarle otro legado. Disciplina, obediencia. Yo le puedo creer que usted lo está haciendo,
Pero como yo conozco a un Dios desde Génesis hasta Apocalipsis que da instrucciones claras y hay que seguir las instrucciones, y cuando no se seguía, Dios se molestaba. Cuando se llevó fuego extraño, Él dijo, no, este no es el fuego, no es la indicación que yo le di, no es como yo les dije. Una indicación chiquita, todos los días se debía de cambiar el pan. Y había gente que madrugaba a hacer el pan sin levadura, otra indicación. Dios es un Dios de indicaciones, hermanos. Y todos los días el pan viejo salía y entraba un pan fresco. Esa era la indicación. Las lámparas tenían que estar con el aceite. Habían personas que machacaban las, ¿cómo se llaman? Aceitunas. De las aceitunas sale el aceite de oliva. Habían personas alrededor del templo que machacaban las aceitunas para que hubiera aceitito. Por eso dice en cuanto al diezmo, que haya alimento en mi casa, porque había muchas personas para que el templo funcionara. Habían leñadores. Entonces, cuando el leñador se iba, hermanos, y llegaba con la leña para los sacrificios, tenía que haber alimento. Había gente que estaba haciendo comida. Por eso Dios estableció lo del diezmo. Había gente que tejía. Porque si se arruinaba la cortina, mire, Dios dio los colores, que las pieles no iban a ser de zorras, iban a ser de tejones. Ve que tenemos un Dios de directrices, de detalles. Y si Moisés dice, ay Señor, a mí no me gustan los tejones, se ven más bonitos las pieles de zorro, le hubiera dado en la cabeza a Dios, cabezón. Tejones te estoy diciendo. ¿Cómo nos sentimos los padres cuando le decimos, vaya hijo, así, así, asá? Y ellos hacen como quieren. Construimos un legado. Ahora piense, centrémonos en el legado espiritual. ¿Qué legado le está dejando usted a su familia? Los hijos que están acá, todos somos hijos. ¿Qué legado le dejó sus padres? ¿Qué usted ha venido observando por años en la vida de su madre, en la vida de su padre, en la vida de su abuela? Porque las abuelitas son preciosas, deberíamos de ser preciosas. Esa conexión de amor, ¿verdad?, que hay entre los nietos y los abuelos. Hay abuelitas amargadas que no se les puede acercar nadie, pero hay abuelitas que han marcado el corazón de sus nietos. Pero han dejado un legado de amor en sus nietos. Un legado espiritual, pues también se construye a lo largo de la vida con acciones y palabras y decisiones diarias. Si usted dice, yo quiero dejar en mi casa un legado de compasión, ¿qué tendría que hacer? En su despensa, siempre sus hijos estarían viendo, y esto es para la niña Juanita. Y esto es para el que está en la esquina pidiendo dinero. Y esto es para el día de proauxilio. Usted no les está diciendo, hay que sembrar, niños. Hay que ser compasivos, hay que ser generosos. Usted lo está haciendo. Y esa persona va a ir aprendiendo. Va a ir aprendiendo. Yo no puedo hablarles de otra familia porque no conozco, pero sí puedo hablar de mi familia.
Otro legado que mi madre ha dejado es que cuando ella salíamos con ella a un restaurante, a la clínica, a lo que sea, mi mamá siempre para el fresquito le decía al vigilante, siempre, hermanos. Era una cosa, mamá, estamos haciendo tráfico. Venga, venga, le decía, tome para el fresquito al vigilante. Lo han observado los nietos y por supuesto lo hemos observado los hijos. ¿Sabe qué empecé a hacer yo sin pensarlo? ¿Dónde está el vigilante, amor? Zulma, tenemos que irnos. Sí, pero ¿dónde está el vigilante? De repente me cayó el 20. Estoy haciendo lo que mi mamá hace. Otra cosa, usted no puede entrar a mi casa, aunque mi mamá ya perdió la vista, ya está. ¿Quién anda ahí? Dice. Fulano, que han llegado a hacer limpieza al templo, porque toda la parte de arriba de mi casa es la iglesia. Giovanni dice, Zulmita, hay charamuscas, hay un pedazo de pan, siempre tiene que haber algo en mi casa porque nadie se va de ahí sin comer. Otro legado de amor. Entonces cuando alguien llega a mi casa, ¿qué cree que hago yo? ¿Qué cree que hace mi hermana? Lo mismo, hermano, porque hubo un legado que se fue construyendo. Por eso yo le pregunto en esta mañana, ¿qué legado quiere dejar en su casa? Principio, necesitamos meter a Dios, porque si Dios no edifica, en vano es que se edifique esa casa. Tiene que estar Dios en la ecuación. Segundo, tiene que haber temor de Dios en nosotros. Por eso dice en el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Miren, ahí viene el legado. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Otro legado. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Habrá un legado. Y no se queda ahí. Versículo 6. Bueno, desde el 5 hay una bendición. Dice, bendígate Jehová desde Sión, o sea, desde su morada. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y mire, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Sabe qué significa eso? Que tu vida sea larga de tal manera que no solo veas tu generación, tu primera generación, hijos, sino que veas tu segunda generación, nietos. Porque así como Dios visita la maldad de los padres hasta una cuarta generación, o sea, tataranietos, Dios también puede visitar nuestra generación hasta una cuarta generación con el bien por el simple hecho de temer a Dios. Entonces, para construir un legado necesito que Dios esté en la ecuación, porque si Él no edifica, en vano es. Segundo, necesito ser un hombre y una mujer que teme a Jehová, que lo respeta, que lo ama, que Él es importante en su vida. Entonces habrá bendición para mi mujer, habrá bendición para mis hijos, habrá bendición para mis nietos. Todo un legado de amor. Sería hermoso que dejáramos el legado del perdón. Que ante las fallas que tengamos en casa, no dejar poner el sol cuando ya estemos diciendo, mamá me perdona, papá perdóname, hijo perdóname, abuelita perdóneme. Legado del perdón.
Cuando esos hijos salgan de casa y hagan su propia familia, llevarán ese legado de que siempre nos pedíamos perdón, que no llegábamos a la cama con el chicote en el corazón, tristes, porque los humanos decimos cosas feas, pero cuando digamos cosas feas, tengamos también el valor de pedir perdón. Hay familias que están dejando un legado de amargura, de tirar puertas, de siempre hablar con asperidad, de no la amabilidad. Este legado nos ha hecho falta tanto, es el legado de la humildad. Los construimos nosotros los padres. Pero ¿saben que nos hemos dado cuenta los padres, que ya tenemos hijos un poco grandecitos, que en lugar de dejar el legado de humildad hemos dejado el legado del orgullo? Hay familias que ya sabemos que son orgullosas, todos, los padres, los hijos y ahora los nietos. Es que esa familia es orgullosa. Qué terrible, qué legado más feo. Claro, para construir un legado de humildad, hermanos, hay que perdonar 70 veces 7 y hay que vivirnos humillando. Y eso nos ha costado. ¿Cuántos decimos amén? Nos ha costado. Pero mientras hay vida hay esperanza. Así que si hemos venido construyendo un legado de orgullo, de enojo, de capricho, comencemos a construir un legado. Mire, hermanos, para sentarnos tranquilos cuando veamos a que salen nuestros hijos de casa a construir sus propias vidas, y todo lo que sembramos y todo lo que de la mano de Dios y bajo el temor de Dios nos propusimos, tranquilamente lo veamos ser transmitido de los hijos a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. Legados. Yo quiero hablarle a aquellos que solo están viviendo por vivir. Yo quiero hablarle a aquellos que solo están dejando a la iglesia todo. Toda esa construcción se la están dejando a la iglesia sobre sus hijos. De su tiempo tan ocupado y de su agenda tan ocupada. Paremos. Hay padres que necesitan pedir perdón. Hay padres que necesitan abrazar. Hay padres que necesitan botar el machismo y comenzar a cuidar a esa esposa para construir un legado de amor y que sus hijos observen cómo usted ama a esa mujer, cómo usted cuida a esa mujer. Y botar el machismo, hermano, porque somos hijos de Dios. El machismo ya no cabe entre nosotros. Y por supuesto, podríamos dejar el legado de servir a los demás. La compasión, el perdón, la humildad y el servicio a los demás. El que amen a Jesús, el que amen las almas. Son legados preciosos que los podemos construir día con día. Yo le doy un listadito. Primero hablamos de los valores, de la honestidad, de la responsabilidad, de la empatía, de la tolerancia, del respeto. Pero luego hablamos del legado espiritual, y dentro del legado espiritual está la compasión, perdón, humildad, servicio a los demás, amar las almas. Y el legado supremo, hermanos, Dios
en la vida de nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. Amén. Para los que no se han casado, tienen mayores ventajas. Pero para los que ya estamos en esto, gracias a Dios estamos respirando, estamos vivos y podemos empezar desde cero. Desde ahorita podemos parar. Podemos parar. Nosotras las mujeres respetando y sometiéndonos, orando que nuestros esposos tengan por cabeza a Jesús, no estorbando que ellos sean esos hombres presentes en casa. Porque hermanos, si no lo es, la queja no va a hacer nada, pero la oración sí lo hará y lo hace bien. Amén.